Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13. Por favor, libro de Zacarías en el capítulo 13. ¿Lo están buscando? Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 13. Vamos a leer los versos desde el 1 en adelante hasta el 6. Zacarías 13, 1 al 6. ¿Estamos listos? Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Voy a hacer era necesario que expusiera el mensaje que expuse esta tarde, porque nos va a servir de ilustración y nos va a servir para entender mejor lo que vamos a exponer hoy y mañana. Este mensaje vamos a dividirlo en dos partes, así que voy a introducir la parte de hoy y mañana. Entonces vamos a continuar. Cuando yo termine la segunda parte, voy a concentrarme en estos versículos. Solamente quiero que vean ustedes el versículo 4. Dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. En tiempo, Zacarías está profetizando basado en una experiencia que él vivió en sus días, que es una experiencia que se ha vivido siempre, pero más en estos días. Los profetas falsos, tratando de dar autoridad a sus mensajes, se vestían con un manto velloso para mentir. Lo hacían para imitar al profeta Elías, que ustedes saben que usaba un manto velloso. Por ejemplo, cuando el rey de Israel preguntó a aquellos hombres que él envió a consultar a Belcebú, dios de Cron, acerca de una enfermedad, a ver si él iba a sanar o no, en el camino se encontró con el profeta Elías, según ustedes. Entonces Elías naturalmente le profetizó que iba a morir. Ellos fueron y dieron el mensaje al rey, y el rey preguntó: ¿cómo era aquel varón con quien ustedes se encontraron y que le dio ese mensaje? Y ellos, dice en segunda de Reyes 1:8, respondieron, y ellos le respondieron: un varón que vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, o sea, el rey dijo: ese es Elías tisbita. Verán ustedes que vestía, dice, un vestido de pelo y ceñía en sus lomos un cinturón de cuero. Debido a la honra que Dios le dio al ministerio de
Elías. Elías se representó, diríamos, era el padre de los profetas en el Antiguo Testamento. De hecho, en la transfiguración, Elías aparece con Moisés, y entiendo que Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Así que si Dios puso a Elías a representar a los profetas, era porque él era un prototipo de lo que era el profeta de Dios. Ustedes saben quién era Elías: hombre de fuego, hombre de Dios, hombre de fe, hombre que Dios usó para restaurar el culto en Israel. Debido al renombre que tomó Elías, todos los profetas querían imitarlo y querían ser como él. Sucedió lo mismo. Cuando Dios usa a un hombre y le da honra, pues es natural que muchos quieran ser como ese hombre. Así que los profetas querían ser como Elías. Pero aquí está hablando de los profetas falsos, y usaban el manto de Elías para mentir. En otras palabras, para dar autoridad a su mensaje, para tratar de ser como Elías, imitar a Elías. Y aquí hay una gran enseñanza, porque esta tarde les hablé a ustedes de la honra del ministerio, lo que implica, lo que significa tener el manto ministerial, el manto de Dios. Hablamos que Dios nos santificó para Él, para su servicio, para honrarle a Él, y nos encomendó su propósito en la tierra. En el caso de nosotros, a la iglesia, la predicación del evangelio y la administración de esta dispensación de la gracia. Hoy, igual que siempre, quizás más que nunca, hay muchos profetas que usan el manto de la honra para mentir. Y esto es algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes. El manto representa la naturaleza y la unción de un ministro. Cada unción, cada manto tiene una naturaleza. Dios da el manto de acuerdo al propósito. Elías tenía un tipo de unción, Pablo tenía otro tipo de unción, dependiendo de lo que Dios quería lograr con esa persona, si era el manto. Así que el manto representa el carácter, representa la unción de la persona, representa la naturaleza de ese manto. Ese manto representa la naturaleza de la unción y el carácter de la persona y de su ministerio. El manto, ustedes saben, en Israel cubría tanto para honra como para vergüenza. Por ejemplo, en el Salmo 109, versículo 29, dice así, estoy leyendo en la versión de las Américas: sean vestidos de oprobio mis acusadores y cúbranse con su propia vergüenza como un manto. Aquí se usa el manto para cubrir vergüenza. Era muy común. Dios, por ejemplo, cubrió la desnudez de nuestros padres para cubrir su vergüenza. Así que el manto se usaba para cubrir vergüenza, pero también para cubrir honra. Dice en Job 29:14: me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema en mi rectitud. Así que el manto podía representar vergüenza como podía representar honra, dependiendo cómo sea la persona. ¿Qué significaba el pelo en Israel? Los vellos. Según la Biblia, si hacemos un estudio de la Biblia y estudiamos acerca de lo que significa el pelo o los vellos, vamos a ver que la función del pelo o las funciones era proteger, embellecer e identificar a las personas. Repito, las funciones del pelo eran proteger, embellecer e identificar a las personas. Por ejemplo, en el caso de Absalón, el pelo distinguió su belleza y hasta fue causa de vanidad para él, causa de orgullo. En el caso de Sansón,
ustedes saben, representó su fuerza. Pues para un nazareo era una señal de consagración al servicio de Dios. Así que el pelo para Sansón representaba fuerza. Para Absalón era una pretensión, porque llegó a ser una causa de vanidad. En cambio, lo contrario, ustedes saben el significado de la barba en Israel, lo honroso que era la barba. Los sacerdotes tenían que usar barba en Israel, no se podían cortar la punta de la barba. La ofensa más grande para un judío era cortarle la barba o escupirle la barba, debido a la honra que era la barba. Representa honra la barba. ¿Recuerdan ustedes aquellos mensajeros que David envió? Y allí, para avergonzarlos, les cortaron la barba. Y David les ordenó: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y luego regresaréis. Porque la barba representaba honra y el pelo representaba honra en Israel. En cambio, la calvicie era una señal, era una señal de deshonra y de vergüenza. Por ejemplo, tengo un pasaje de la Escritura que les voy a leer en Isaías 3, 16 al 24. Lo voy a leer. Ustedes presten atención. Dios, reprendiendo a las hijas de Sión, les dice: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con los ojos descompuestos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Tenían unas campanitas en los zapatos y cuando caminaban andaban, como dice ahí, altivas. Y cuando ellas caminaban hacían música, emitían sonido, las campanitas se hacían son con los pies. Y Dios describe el orgullo, la arrogancia, como dice ahí. Dice: por tanto el Señor, escuchen ahora, verán el castigo por el orgullo, no porque sea malo, o sea nada de lo que dice aquí, sino por el orgullo. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá su vergüenza. Dios amenaza con raer el pelo de la cabeza de las hijas de Sión para descubrir su vergüenza. Una tragedia, una mujer calva. Sí, para los hombres es un trauma. Es más, para una mujer perder el pelo, pero en Israel es un tipo de vergüenza. Y Dios le dice: por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá su vergüenza. En aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, los anillos, los joyeles de las narices, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Wow, terrible quitarle todo eso a las mujeres. Y dice: y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y escuchen, y cabeza rapada en lugar de compostura de pelo. Y 2 veces Dios amenaza a las hijas de Sión por su orgullo de raer su cabeza. Voy a leer las 2 partes. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá su vergüenza. Y dice: y cabeza rapada en lugar de compostura de pelo. Cuando Dios quería avergonzar, abatir por el polvo la soberbia de las hijas de Sión. Y dice que Dios iba a quitar todo lo que era artículo de belleza. Pero lo que me llama la atención de todo el mensaje era que iba a raer el pelo para avergonzarlas. Porque no tener pelo era una vergüenza en Israel. También no tener la calvicie era señal de profunda tristeza y de duelo. Por ejemplo, el profeta Miqueas, en Miqueas 1:16 dice: ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias,
hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. O sea, para lamentarte de la cautividad de tus hijos, dice ahí, hazte calvo como el águila. Es una manera de expresar tu vergüenza y tu dolor porque se llevaron tus hijos a la cautividad. Manifiéstalo de esta manera. La calvicie en Israel era una vergüenza, posiblemente porque lo relacionaban con la lepra. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el caso de los leprosos, el efecto de la lepra hacía que se le emblanqueciera el pelo y finalmente caía. Y posiblemente por lo que implicaba, lo que significaba la lepra en Israel, que era un tipo de pecado. Quizás por eso se deduce que era tan vergonzoso no tener pelo. Lo contrario de tener pelo era una señal de honra. Por eso, hablar de un manto velloso espiritualmente es hablar de un manto de honra, como el manto de Elías, que era un manto velloso. Y los profetas falsos, naturalmente, querían vestirse, ataviarse con la semejanza de Elías para tener una apariencia de honra. Es muy común. Aplicando el mensaje en el sentido espiritual, yo diría que los vellos pueden representar la forma externa de un ministerio. Por ejemplo, su material, su estilo, su vocabulario, su apariencia. Por ejemplo, los vellos del manto de Elías eran de cabras, posiblemente. Y los de Juan el Bautista eran de piel de camello. Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Hay quienes codician justamente la apariencia del ministerio, la parte externa del ministerio. Hoy la gente no se enamora de lo que es la honra del ministerio, la honra en sí misma, sino la apariencia, como estos profetas que se vestían de acuerdo a Elías para aparentar que eran como Elías. Hay quienes codician el rango, la posición, el título de un manto, por ejemplo, ser apóstol, ser profeta, etc. Pero no codician el espíritu del manto o el carácter del manto. Todos conocemos hermanos que admiran mucho, por ejemplo, a siervos de Dios, como Benny Hinn, por ejemplo. Se visten de blanco, adoran como Benny Hinn y oran como Benny Hinn. Hacen lo mismo que Benny Hinn. Han imitado sus gestos y se visten igual, de blanco, igual que él, y hacen lo mismo. Yo no creo que nadie peque porque quiera parecerse a alguien. De hecho, cuando uno admira a una persona, a veces uno imita los gestos de la persona y sin querer ya uno está hablando como la persona, pero ya algo inconsciente. Pero cuando alguien adopta una manera, se ciñe con esa persona, se atavía con esa persona y trata de imitar a esa persona. Hoy lo que llama la atención del ministerio es esa parte que, como dije esta mañana, que apela la posición, el rango, el estar al frente, el tener la admiración de los demás. Eso que decía, que la gente por eso enfatiza tanto la unción, porque la unción representa el poder del manto, la apariencia del manto. Pero hay otra parte del manto
que casi nadie quiere, que nadie se enamora de esa parte del manto. Por ejemplo, pensemos un poquito en Elías, en Elías. Ustedes saben que a él se refiere cuando se habla del manto velloso. Para Elías el manto no era simplemente un vestido o un atavío. Tenía un significado espiritual. Yo voy a hablar de eso. Pensemos un poquito en Elías. Cuando preguntó al rey cómo era aquel varón, y lo describieron, viste así, tiene un vestido de pelo y tiene un cinto de cuero. El rey dijo: ese es Elías Tisbita. Así que él era Tisbita, significa que pertenecía a una región llamada Tisbi, que quedaba en Galaad. Esta palabra Tisbi viene de una raíz hebrea que significa recurso. Diga conmigo, recurso. Y ustedes saben, y Galaad significa en hebreo rocoso, duro. Así que si nosotros aplicamos espiritualmente el nombre de Elías significa Jehová es Dios. ¿Qué significa Elías? Jehová es Dios. Porque eso, cuando él en el Carmelo, Dios lo respaldó y fuego cayó del cielo y consumió el holocausto y lamió hasta el polvo, el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Como diciendo: Elías, Jehová es Dios. Su nombre representaba la naturaleza de su persona, el carácter de su ministerio, el propósito de Dios en su vida. Entonces, yo miro aquí que aún en lugar de procedencia, ese título Elías Tisbita significa Elías recurso. De Galaad, en Galaad significa algo duro, rocoso. Pero en Galaad había bálsamo, había medicina. Entonces, el ministerio de Elías tiene un carácter de un hombre firme, un hombre severo, duro. Pero él había recurso de la medicina. Porque un profeta verdadero es aquel que lleva a la gente a Dios, y Elías llevaba a la gente a Dios. De hecho, el ministerio de Elías consistió, como dice la escritura, consistió en llevar el corazón de los padres a los hijos. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey mandó a aquel capitán con 50 soldados a buscar a Elías? Y el capitán dijo: siervo de Dios, el profeta quiere verte. Y dice Elías: si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a los 50. Se volvieron ceniza a los 50. Enviaron 50 más. Y se le ocurrió a este decir de la misma manera: siervo de Dios, el rey te quiere ver. Si soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo y los acabe a todos. Pasó también. Santo Dios, qué carácter, ¿no? Si hubiera hombres así hoy, ay santo, no quedáramos en iglesia. Y viene el tercer capitán, y como supo lo que pasó, vino y dijo: mi señor, por favor, yo estoy aquí como un soldado cumpliendo con mi deber, el rey te quiere ver. Y como vino humillado, Elías dijo: yo voy contigo. Duro, ¿no es cierto? Hombre duro, pero un hombre con el corazón de Dios. De hecho, la oración de Elías cuando estaba en el Carmelo, recuerdan ustedes aquel episodio tan glorioso cuando el reto era el Dios que responda con fuego. Ese es Dios. Y ustedes saben que Dios, cuando Elías estaba orando a Dios, miren ustedes, miren la oración de Elías. Dice, oró Elías a Dios diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Su preocupación era volver el corazón del pueblo a Dios, como todo verdadero profeta de Dios. Elías, mis hermanos, no solamente tenía un manto velloso para lucir honra, sino que tenía un carácter que representaba un manto velloso. Ya te dije que pelo bello significa honra. Así que Elías no solamente tenía el poder de ese manto, tenía también el espíritu de ese manto. Vengan conmigo, por favor, y abran sus Biblias en el libro de Lucas. Ese texto lo vamos a leer. Lucas, el capítulo 1. Por favor, Lucas capítulo 1. Busquen ese pasaje. Lucas capítulo 1. Comencemos a leer el versículo 11 en adelante para que entendamos. Lucas 1, 11 en adelante. Dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él, escuchen, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Noten, hermanos, ¿qué hubiera usted pensado de Juan el Bautista? Al verlo que vestía un manto velloso parecido al de Elías, usted hubiera dicho: qué ridículo este hombre. Este hombre es ridículo. Quiere imitar a Elías, como aquellos profetas falsos. Pero en el caso de Juan el Bautista estaba cumpliendo una palabra que decía: Elías vendrá primero, y vendrá Elías antes que llegue el día de Jehová. Y Jesús dijo: Elías tardará bien en el ministerio de Juan. Y se analizan aquí, el ministerio de Juan se parecía de Juan el Bautista, y se parecía en carácter también. No solamente tenía el poder de Elías, tenía el espíritu de Elías. No solamente tenía el poder del manto, no era una apariencia. Él tenía el espíritu del manto. Él tenía la honra de ese manto. Tenía el carácter de ese manto. De hecho, su misión era volver el corazón de los padres a los hijos, igual que Elías. Su misión era prepararle a Dios un pueblo bien dispuesto. Si comparamos el ministerio de Elías, ahí mismo ustedes pueden buscar en Lucas capítulo 3 y veamos un poquito y veamos la semejanza en el carácter. Dice el versículo 2, para abreviar, Lucas 3:2: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados,
y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y ustedes saben entonces el mensaje de Juan. Si usted lo analiza, eso era un mensaje duro, fuerte. Pero mis hermanos, cuando alguien está bien extraviado, necesita un mensaje violento. Y el pueblo estaba bien extraviado en el tiempo de Elías y en el tiempo de Juan el Bautista. Hoy también hay un gran extravío en la iglesia. Y se necesitan hombres que tengan el poder de Elías y el espíritu de Elías, que tengan el manto brilloso para volver el corazón del pueblo de Dios a Dios, con un mensaje de rectitud, un mensaje que trace pauta, un mensaje firme, un mensaje duro, pero que tenga bálsamo de Dios. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ustedes van a ver que en la Biblia hay dos atributos de Dios que son gemelos: la justicia y la misericordia. Y la verdad es la misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y estos hombres tenían ese ministerio de la verdad. La verdad diagnostica, la misericordia sana. No se le puede negar la verdad a la gente, porque la verdad es el diagnóstico y la misericordia es el bálsamo, como en Galá, para sanar. No es suficiente tener el poder del manto, hay que tener el espíritu del manto. Pero hoy todo el mundo anda detrás del poder del manto, de la unción, de la apariencia ministerial. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes analizan el carácter de Juan, van a ver algo hermoso. Juan miren que Dios lo elige como el que le prepara el camino al Señor. ¿Saben ustedes que Juan era el amigo de la esposa? Hoy hablé de los eunucos, era como un eunuco. Él le preparó el camino al Señor. Fíjense que Juan, cuando la gente venía a él los enviaba a Jesús. Yo no soy el Mesías, Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo bautizo con agua, Él bautiza con Espíritu Santo. Él es. Y los discípulos le dijeron: maestro, desde que tú dijiste lo que dijiste acerca de este hombre, todos se van en pos de él y ya no hemos quedado sin iglesia. Hermanos, el que le prepara el camino al Señor se queda sin cabeza y sin gente. ¿Quieres tú preparar el camino al Señor? Porque hoy todos queremos tener cabeza, y en la iglesia solamente hay una cabeza: Cristo. Todos queremos que nos sigan, pero la gente debe seguir a Cristo. Y cuando tenemos el manto velloso, el manto de honra, como he dicho, llevamos a la gente a Dios. No aparece nuestra cabeza, aparece la cabeza del Señor, no la nuestra, sino la del Señor. Volvemos el corazón de la gente a Dios. Juan decía: a Él conviene crecer, a mí menguar. El amigo del esposo era el que le preparaba todo para la boda al esposo. Pero hoy hay muchos amigos del esposo de Cristo que le están viviendo al esposo, se la llevan al hotel y toda la gloria la reciben, y son los dueños de la iglesia. Pero Juan dijo: Él es el esposo, y el que tiene la esposa es el esposo. Él la tiene, la iglesia es de Él. Yo simplemente soy un instrumento. Es el Espíritu. Él tenía el carácter del manto.
sigan conmigo en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. ¿Están siguiendo? Lucas 7. Miren ustedes los versos 24 al 28. Lucas 7, 24 al 28. Dice así. ¿Lo tienen conmigo? Dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Juan, de Juan a la gente, o sea, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más que salisteis? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Dice Jesús: una caña sacudida por el viento. Era Juan una caña sacudida por el viento. Jesús estaba haciendo alusión a que Juan se había formado en el desierto. Y los ministros que se forman en el desierto, en la escuela de Dios, son ministros que tienen carácter. Porque en el desierto no hay nada. En el desierto no hay alimento, no hay agua, no hay comodidad y no hay gente. En el desierto hay que confiar en Dios, nada más que en Dios. Los hombres de Dios fueron formados en el desierto. Yo que estuve una vez en el desierto y nadie se escapó del desierto. Algunos fueron al desierto directamente, otros indirectamente. Aún Jesús pasó por el desierto 40 días ayunando. Israel pasó 40 años en el desierto. En el caso de Israel, el desierto tenía dos propósitos: uno, hacer olvidar a Egipto, y dos, Dios darse a conocer en el desierto para que Israel pudiera vivir en armonía con Dios en la tierra prometida. Pero hay personas que quieren llegar de Egipto a Canaán en un helicóptero y tirarse en un paracaídas y evitar el desierto. Pero en el plan de Dios nadie escapa del desierto. De hecho, cuando Dios me dio distinguir a mí entre lo que es desierto y cautividad, el desierto es el lugar donde Dios te enseña cosas que tú no has querido aprender o tú has sido tardo para aprenderlas. Cuando tú eres tardo para entender las cosas de Dios, Dios te lleva al desierto. Por ejemplo, Dios le dijo a Efraín: te llevaré al desierto y te abriré, te hablaré al corazón. ¿Cuál es la diferencia entre desierto y cautividad? Que en el desierto Dios te enseña y en el cautiverio te enseñan los enemigos. ¿Usted entendió eso? En el desierto Dios te lleva para enseñarte Él. En la cautividad te lleva para que te enseñen los hombres lo que tú no has querido aprender de Él. Por eso David, cuando Dios le dijo: elige tú el castigo, y le propuso desierto, que significa te castigo yo o te castigan los enemigos. Y David sabe, dijo: déjame la cautividad, no me entregues en manos de los hombres, castígame tú tienes misericordia. Santo Dios, qué sabiduría. Hoy creemos que si usted pasa por un seminario, ya usted puede ser un ministro. Pero los títulos de los seminarios no te capacitan para ser un ministro. Te dan información acerca de Dios, pero no te enseñan quién es Dios. Jesús estaba diciendo que Juan el Bautista era un hombre de carácter, que no solamente tenía la apariencia de un manto, sino el poder y el espíritu del manto, el carácter del manto. Era un hombre como criado en el desierto. Por eso dice que no era una caña que se doblaba.
Era firme, recto y no se doblaba frente a nada. Era inflexible, obstinado, como Pablo. De ninguna cosa hago caso. Estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que termine la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que da testimonio de la gracia de Dios. Los hombres que tienen vestiduras delicadas, que están en los palacios, y ese es el manto que todos codician, tener los vestidos delicados. Yo estoy en prosperidad. Un hombre como yo no sube un avión en clase económica, voy en primera clase. Soy el siervo de Dios. Por algo soy el ungido de Dios. Si no hay limusina, no voy. Los vestidos delicados. Y eso es lo que se predica hoy. La grandeza del reino, los privilegios del reino. Si lo diríamos, las pompas del reino, entre comillas. Está diciendo Juan, no es esos que tienen vestiduras delicadas, que andan vestidos de lino fino. Yo he estado en conversaciones de pastores y me da vergüenza, hermanos. No, que yo me puse un traje de $3,000. Yo me puse unos zapatos de $1,000. Dios mío, ¿qué importa eso? Porque yo soy el siervo de Dios y Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Vestidos delicados. Pero Juan Bautista y Elías tenían otros vestidos. El vestido del desierto. ¿Cuál era el vestido del desierto? Pues ellos estaban, en el caso de Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Y qué es el camello? Un animal del desierto. Entonces, aún el vestido de Juan era de un animal del desierto. Y el de Elías también. Cuando Elías se deprimió, se fue al desierto a buscar a Dios. Porque era un hombre del desierto. Ahora, ¿qué implica el tener un vestido de piel de un animal del desierto? El manto velloso, para tenerlo, hay que matar un animal. Por ejemplo, Dios vistió a Adán y Eva con piel de animal, de un animal. Dios tuvo que hacer un sacrificio. Otro ejemplo, Jacob, para engañar a su papá, tuvieron que matar a los animales para cubrirse de un manto velloso para mentir. El manto de Jacob era un manto velloso para mentir, para hacerse pasar por su hermano. Cada vez que la Biblia habla de ponerse un vestido de piel de animal, hay que sacrificar un animal. Eso significa que hay que hacer un sacrificio. Tiene que haber muerte, derramamiento de sangre. Y eso nos da una idea a nosotros lo que significa tener un manto velloso. No es simplemente un atavío hermoso, vestiduras delicadas, sino hombres firmes, hombres rectos, hombres temerosos de Dios en gran manera y apartados del mal, que no solamente tienen unción de Dios, sino carácter de Dios. Que no llevan a la gente a ellos, sino que los llevan a Dios.
Pensemos en Jacob y su hermano Esaú. ¿Saben ustedes que Jacob era lampiño y su hermano era velludo? ¿Creen ustedes que es una casualidad que el que tenía vellos era velludo, heredó la primogenitura, y el que era lampiño no la tenía? Esaú nació con honra y Jacob con deshonra. Por eso Jacob toda la vida desde el nacimiento quería la primogenitura, porque quería la honra. Yo hice un estudio que donde quiera que hubo honra, donde quiera que hubo primogenitura hubo honra. Y cuando se perdía la honra, Dios quitaba la primogenitura. Como el caso de Rubén, que subió al lecho de su padre y Dios se le quitó la primogenitura y se la dio a José. En el caso de Efraín, pero cuando Efraín le falló a Dios, se la quitó a Efraín y se la dio a Judá. Porque el manto, la honra no es un atuendo, no es una vestidura, mis hermanos. Es un carácter, es una representación de la naturaleza de Dios. Y Dios está donde hay honra, y donde no se le honra, Dios se aparta de allí. Aún de Judá, cuando Judá, en la casa de David fue infiel, Dios se apartó de la casa de David y los mandó a Babilonia, aunque no apartó de ellos su misericordia por el pacto que tenía con David. Apartó su gloria de Silo, cuando la casa de Eli se prostituyó. Dios solamente tiene compromiso con la honra, y el ministro que anda en honra siempre tendrá el agrado de Dios. Porque no es una proyección, no es una apariencia el ministerio. La honra no es una apariencia. Muchos se esconden en infraestructuras y en muchas otras cosas externas. Desde que nosotros comenzamos a subir en el ministerio, nos enseñan espíritu de grandeza. Yo recuerdo cuando yo subía, yo no fui una excepción. Yo veía a Billy Graham cuando yo era niño predicando y me enamoré. ¡Wow! Yo quiero ser como ese hombre. Mira, hace un llamado tan simple. Mira cómo vienen los pecadores, miles de pecadores, la gente llorando. Y yo decía, yo quiero ser como él. ¿De qué yo estaba enamorado? Yo crecí pensando que había algo noble en mi vida, y no, yo andaba detrás de otra cosa. Yo andaba detrás de la apariencia, de que me siguieran muchas personas para yo tener apariencia de tener un ministerio de éxito. ¿Cuántos se esconden en esa apariencia? Por eso hoy se habla mucho de crecimiento. Déjame decirte que los evangelistas antes lloraban por las almas. La reina de Escocia decía, yo le tengo más miedo a las oraciones de Juan Knox que a un ejército de 10,000 hombres. Porque Juan Knox lloraba y gemía y clamaba y le decía a Dios, dame Escocia o me muero. Así oraba por su pueblo. Y aquellos grandes evangelistas lloraban por la gente. Lloraban. Gemían, clamaban. Hay ocasiones que Moody, por ejemplo, el estadio estaba lleno, había más personas afuera que adentro, y cuando llegó el momento de predicar no me encontraban, y el hombre estaba allí llorando, gimiendo las lágrimas delante de Dios. Salva Dios, salva las almas, Señor, salva, gimiendo como el que tiene los dolores de parto. Amaba a la gente. Pero hoy las personas representan un número en la iglesia. Queremos tener personas para mostrar a los hermanos como si fueran cabezas de ganado. Yo tengo tantas cabezas de ganado para que me respeten, para que me inviten, para que me consideren un ministro de éxito. Manto velloso para mentir. No tenemos nada contra el éxito, ni nada contra el crecimiento. Todo lo que Dios hace crece. Pero yo quiero decirte algo que Dios me reveló a mí. Una mujer que sea saludable y que tenga su sistema de reproducción saludable y tiene intimidad con el esposo, tarde o temprano va a dar a luz o va a parir.
una iglesia saludable y que tenga relación con Cristo, seguro que Dios añadirá cada día a los que han de ser salvados. Entonces, la preocupación de la iglesia no debe ser parir, sino cuidarse para ser saludable y tener relación con Jesús, para que Dios haga crecer y añada a los que han de ser salvados. Entonces, mis hermanos, hoy todo el esfuerzo de la iglesia, todo está en el crecimiento. Dios me reveló a mí, me dijo, el pecado de Israel fue contra Jesús, el pecado de la iglesia es contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya lo sacamos del gobierno y hoy gobierna la iglesia juntas que juntan, que nada que juntan. Se pasan horas discutiendo, ofendiéndose. Y el que tiene más argumentos convence al grupo. Y después que pelean y se insultan, dicen, ¿cómo nos dirigió el Espíritu Santo? Yo no sé qué espíritu era ese. Pero en el libro de los Hechos, cuando se tomaban las grandes decisiones, estaban orando. Capítulo 13. Le estaban ministrando al Señor y al Espíritu Santo a apartar a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Estaba Pedro orando en la azotea, ahí vino el Espíritu Santo. Estaba Pedro preso, estaba en la iglesia orando y Dios lo saca de la cárcel. Los amenaza, en capítulo 4, van todos y levantan sus voces unánimes. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen la palabra con denuedo, pero llenos del Espíritu Santo. La iglesia saludable siempre pare, siempre añade Dios a los que han de ser salvados. No hay que preocuparse por eso. Preocupémonos por agradar a Dios, por vivir para Dios. No significa que no vamos a predicar, predicaremos. Pero el resultado pertenece al Espíritu. Si ya lo sacamos del gobierno, ahora lo hemos sacado del evangelismo. Dice Jesús, lo voy a enviar para dos cosas. Gobierno, para llevarlos a ustedes a toda verdad. ¿Quién es el hombre que tenga a Jehová? Él hemos dado el camino por donde de andar. Hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. El Espíritu no vino a eso, a gobernar a la iglesia, a dirigir la iglesia. Y ahí dice, y a convencer al mundo de pecado. O sea, el evangelismo. Hoy no, hoy queremos que el método es que va a salvar a la gente. Yo quiero decirte que un método puede hacer prosélitos, pero nunca convertir un alma. Los cristianos no se fabrican, nacen por el Espíritu Santo. Los métodos fabrican, el Espíritu convence y convierte. Tenemos que dejar la apariencia, el manto velloso para mentir. La adoración está lleno de eso, mis hermanos. Hay demasiado montaje, mucho montaje, mucha apariencia. Porque no sabemos cuál es la ofrenda que agrada a Dios. Pensamos que es el don que agrada a Dios. No es el don que agrada a Dios. Es el corazón que agrada a Dios. A Dios tú no convences a Dios con dones. Y los dones, el cielo está lleno de dones y Él nos dio dones. Y son de los dones. Dios lo que quiere ver es cómo usamos el don. Si hay transparencia, si hay integridad, si hay corazón. En la alabanza, en el ministerio pastoral, en todos los ministerios hay el manto velloso para mentir. Nos vestimos del manto velloso, damos una apariencia. Toda una apariencia. A veces queremos asegurar que estamos llenos del Espíritu. Tú como racatonda, como que estoy lleno del Espíritu, mirando el reloj, ¿cuándo se va a acabar esto? Apariencia de piedad, pero digamos la eficacia de la misa. Oh, que seamos genuinos, hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. Ese es el deseo de Dios. La honra no está en una apariencia, está en el carácter. Mira estos pensamientos. Escucha esto. Pues te lo voy a decir como Dios me dio estos pensamientos. Escuchen esto. Jacob
se vistió de la primogenitura, se vistió de primogénito. Pero no fue el manto de Saúl que lo convirtió en primogénito, sino la bendición irrevocable de su padre Isaac cuando le bendijo, creyendo que era Esaú. O sea, él no adquirió la primogenitura cuando engañó a su hermano, sino cuando Dios hizo que Isaac estuviera ciego, porque Isaac tenía una preferencia diferente a la de Dios. Y cuando tú tienes una opinión diferente a la de Dios, Dios te ciega el día que tú vas a decidir para que no se haga lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. En Jacob aprendemos que el que tiene la bendición de Dios, tiene un llamado de Dios, no debe pelear, no debe tratar de comprarlo ni de hacer nada, porque lo que está determinado por Dios tarde o temprano se cumple. Entonces, él no adquirió la primogenitura cuando engañó a su hermano, sino cuando el padre lo bendijo. El propósito, la elección y la bendición de Dios es lo que determina si un manto funciona o no. A mí me llama la atención que cuando David iba a pelear con Goliat, viene Saúl y le quiere prestar su vestidura, su manto de guerrero. Qué terrible. ¿Usted no cree que es irónico? Un hombre que es el rey, que también era alto, más que todos sus hermanos, ve un gigante por 40 días desafiando a su pueblo, y el primero que tiene que salir es él, porque es el rey y no sale. Y tiene que venir un muchacho que ni siquiera es guerrero, pero tiene la fe y el valor de Dios y el celo por el campamento de Dios, y decide pelear con esta gigante. Y cuando Saúl le quiere prestar la vestidura, el manto a David lo rechaza. Dice: yo no necesito eso, porque ese manto de Saúl era igual que el manto de Goliat. Goliat tenía hierro por toda parte, la lanza de hierro larguísima, todo lo que tenía la coraza era hierro. ¿Y qué tenía Saúl? Hierro. ¿Y qué significa el hierro? Humanismo. Oye, todo hierro, todo es hierro. Pero David no rechazó la vestidura de Jonatán. Jonatán le dio la espada, el arco, la alabarte, le dio todo. Y lo tomó. Yo tengo un poderoso mensaje acerca de eso. ¿Por qué rechazó lo de Saúl? Porque lo de Saúl era un manto velloso para mentir. Pero Jonatán era íntegro. De hecho, yo creo, mis hermanos, que David no solamente heredó el reino que pertenecía a Jonatán, sino el espíritu de Jonatán, que es un espíritu semejante al de Cristo, que siendo heredero dice: yo soy el que debo reinar por ley, porque soy el hijo del rey, pero yo renuncio porque a ti fue que te unió Dios. Qué espíritu hermoso, qué fe en la elección de Dios. A veces, mis hermanos, nunca debiéramos de pelear con aquel que tiene la gracia de Dios. El que tiene la gracia de Dios debe tener la nuestra también. Otro pensamiento: la honra de un manto no consiste en su apariencia externa, su estilo, su material o fachada, sino en cuanto éste representa la naturaleza y el carácter y el corazón de Dios. Repito un pensamiento que dije esta mañana: la grandeza de un ministerio no radica en su belleza externa, su fuerza, su crecimiento, sus logros, etcétera, sino en qué grado de honra éste añade a Dios y a su reino. Escuchen este pensamiento. Esaú heredó el manto velloso de la primogenitura, pero lo menospreció y lo vendió al bajo precio de un plato de lentejas. Pero
su indignidad no consistió tanto en que no fue elegido para esa bendición, sino que por su carácter manifestó que no era digno de tal investidura. Te voy a repetir ese pensamiento. Esaú heredó el manto velloso de la primogenitura, pero lo menospreció y lo vendió a bajo precio de un plato de lentejas. Pero su indignidad no consistió tanto en que no fue elegido para esta bendición, sino que por su carácter manifestó que no era digno de tal investidura. ¿Entendiste? Ahora escucha el pensamiento con relación a Jacob. En cambio, Jacob engañó a su hermano para adquirirla y se vistió del manto velloso para confundir a su padre y asegurar tan digna honra, pero no logró obtenerla, sino hasta que Dios cambió su nombre, su carácter y su espíritu en Peniel. Desde el vientre peleó por ella y no la adquirió, aunque ya por elección la tenía, pero Dios no se la dio hasta que no le cambió el carácter. Los ministros de Dios tienen que ser probados y aprobados. Nunca un ministro debe ir a trabajar si no ha sido aprobado por Dios. Aún Pablo dijo: Dios me probó y me aprobó para confiar en el Evangelio. Quiero terminar aquí.